Estoy con Rodrigo Moreno Trujillo, es originario de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, este hermoso lugar del sureste mexicano que bueno, se convirtió luego en noticia allá en los 90s, 94 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero para quien no lo conozca, un lugar verdaderamente hermoso ya de Chiapas. Y bueno, él se encuentra ahora viviendo en Guadalajara, es parte del Tribunal Electoral aquí en Jalisco. Y lo invité porque quiero que platiquemos sobre este entramado cada vez más complejo que nos hemos hecho los mexicanos para elegir quién nos gobierne y para analizar todos estos cambios que se está viviendo en la legislación en México y que, bueno, son legislación con la que iremos a elecciones en el 2018, donde vamos a tener elección de presidente de la República, pero además vamos a elegir las cámaras de senadores, de diputados, y en el caso de Jalisco habrá elecciones de gobernador, de alcaldes y municipios y de diputados locales, una elección sototota que viene, y por eso me da mucho gusto tener aquí a Rodrigo Moreno. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Gilberto, mucho gusto estar contigo y gracias. Con quien nos escucha y nos ve. Antes que platiquemos, que entremos así de lleno de golpe al tema del derecho electoral, que es un asunto que yo lo conocí, lo empecé a conocer, el derecho electoral allá por los 80s, 83, 84 más o menos. Yo recuerdo que en aquel tiempo decíamos que conforme fuera pasando el tiempo y se fuera consolidando la democracia en México, esperábamos todos que la legislación fuera más sencilla, que la organización fuera más acotada, más simple. Bueno, parece que nos equivocamos todos porque ha sido todo lo contrario. Pero platícame de San Cristóbal, así que naciste en San Cristóbal. Sí, mira, soy originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pueblo precioso. Sí, pero además pueblo mágico, sí, ¿no? San Cristóbal. Y de ahí de Chiapas me voy al Distrito Federal. Y del Distrito Federal ingresé al Poder Judicial de la Federación hace más de 16 años. Y posteriormente al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, hoy en día del Estado de Jalisco. Sí. Tengo el privilegio de ser magistrado hoy en día, ahí, designado por el Senado de la República. Sí, que ahora te tocó, y de eso vamos a platicar un poquito más adelante, pues esta nueva legislación donde ya los tribunales ya no se decidieron en los congresos estatales, sino así que ya precisamente se eligieron por el Senado, ¿no? El tema del derecho electoral creo que es un tema demasiado árido para el común de la gente. Creo que en algún momento se necesitaban especialistas en derecho electoral y en algunos casos los partidos fueron preparando especialistas, las instituciones no se diga, pero ahora parece ser que es muy difícil ser especialista en derecho electoral. Muy complejo. Porque es enorme la legislación, no me refiero únicamente a la parte constitucional de la ley, que es extensísima, sino que ahora hay reglamentos y resoluciones de tribunales que hay que considerar. ¿Por qué se ha complicado tanto el derecho electoral desde tu punto de vista, Rodrigo? Mira, Gilberto, déjame platicarte, hacerte una pequeña retrospectiva de por qué estamos en este momento parados aquí. Mira, hace 30 años, más o menos, sacando números redondos, los colegios electorales resolvían los conflictos electorales. Y la Secretaría de Gobernación era la encargada, pues, de organizar el propio proceso electoral. Que ahorita se los hace así como irreal, como absurdo, pero pasó en este país y no hace mucho. Estamos hablando de hace 30 pico de años. Exactamente. Donde lo que dice el secretario de Gobernación era el que presidía el órgano electoral. Es correcto. El hoy INE, pues imaginémonos que el secretario Osorio Chong es el presidente del Instituto Electoral. Exactamente. Pero luego la otra parte que tú dices, bueno, cuando terminaba la elección, cualquier inconformidad que había en los partidos, en el caso de los diputados, lo resolvían los propios diputados exactamente, electos. Los diputados electos en colegio electoral, claro. Una cosa, y bueno, obviamente lo resolvían por mayoría de votos, no por convencimiento jurídico. Es como se dan la vida de los colegios electorales. Posteriormente, en el 86, se crea lo que es el famoso TRICOEL, el Tribunal Contencioso Electoral, si puedes ver años, muy pocos años después, con magistrados que no tenían resolución, no tenían una formación, especialización en la materia, o sus determinaciones no eran definitivas e inatacables, eran como recomendaciones a aquellos colegios electorales. Así es.
Y posteriormente, en 1990, se crea el primer código electoral, el famoso COFIPE, y el famoso TRIFE, Tribunal Federal Electoral, y entonces ya el otrora IFE, Instituto Federal Electoral, hoy en día INE. Sí. Posteriormente, en 96, ya en 96, con la fusión que se hace del Tribunal Electoral, del famoso TRIFE, con el Poder Judicial de la Federación, la gran reforma deriva en crear el Consejo de la Judicatura Federal, fusionar al TRIFE con el Poder Judicial de la Federación, ahora el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, crear el Consejo de la Judicatura Federal y reducir de 22 ministros a 11. Esa fue una de las grandes reformas en materia, en la gran materia electoral, por así decirlo. Sí, porque de alguna manera, por llamar de alguna forma, el TRIFE tenía como una cierta autonomía, no obstante que era un tribunal, y había que regresarlo, pues digamos, a la casa donde originalmente debió haber estado, que era el Poder Judicial de la Federación. La idea fue esa, sí. Fue en el periodo del presidente Ernesto Zedillo, sí. Fue precisamente tratar de legitimar aún más las resoluciones del propio tribunal. De ahí entonces el espíritu de formar, de amalgamar al Tribunal Electoral Federal con el Poder Judicial de la Federación. Y de ahí, si tú recuerdas bien, las salas regionales, en ese entonces era sala central, ahora es sala superior, eran 5 salas, pero no eran permanentes, eran temporales. Abrían un año, 10 meses, y cerraban 2 años. Y todo se concentraba en la sala superior. Sí. Hoy en día, a partir de la reforma de 13 de noviembre de 2007, las salas regionales y la sala superior son salas permanentes, cada una en la circunscripción plurinominal del país, en Guadalajara, en Monterrey, Distrito Federal, Toluca y Jalapa, ¿no? Cada una ahorita la de Guadalajara pues está tocando resolver temas de las elecciones en Sinaloa y en Chihuahua, ¿no? Sí, es algo, mira, por ejemplo, ya que tocas la Sala Regional Guadalajara, la Sala Regional Guadalajara atiende al 43% del territorio nacional, más o menos 20 millones de ciudadanos y 8 estados del país. Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, las 2 Bajas, son la capacidad que tiene la Sala Regional Guadalajara para atender problemas desde una credencial para votar hasta un juicio de inconformidad. Sí. Que también se nos olvida que hay una gama muy grande de cosas para los que vamos al tribunal, no nomás va el candidato que perdió y que siente que le hicieron trampa. Hay un camino muy largo desde el que yo no aparezco en el padrón, pues me voy al tribunal a que me metan el padrón, ¿no? En un juicio ciudadano. Así es. Y esto es lo que ha precisamente el juicio ciudadano, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, insisto, nuestros nombres son muy largos, siempre muy largos, son los que tutelan el artículo 35 de la Constitución, al que tenemos derecho pues todos los mexicanos, los ciudadanos. Y ese es precisamente en su vertiente activa y pasiva, derecho a votar y ser votado, con el tema de la credencial para votar. En aquella ocasión que te hablo de cuando pensábamos que esto iba a evolucionar hacia otro lado, hacia la sencillez, hacia la... hacia algo más simple, más sencillo, más... incluso pensamos que algún día las leyes iban a ser muy pequeñas. Se hablaba de que la legislación era compleja por la desconfianza y que en algún momento, conforme iba pasando el tiempo, iba a haber más confianza de los ciudadanos, de los candidatos y de los partidos en los procesos electorales. Parece ser que no hemos logrado esa confianza, porque mucho de esta complejidad legislativa, muchas de esas complicaciones de la ley tienen que ver con la desconfianza en cada una de las etapas de la elección, ¿no es así? Me parece, Gilberto, que lo que tú tocas ahorita es un tema muy importante, muy relevante, porque precisamente derivado de eso, o sea, de la confianza de los ciudadanos en las elecciones, en legitimar a los candidatos, históricamente lo ha sido, y hace 30 años de que platicábamos ahorita, eran los colegios que si ahorita tú y yo lo platicáramos, diríamos que es algo irreal, que algo no podría pasar en el país, ¿no? O sea, dirías, pues, ¿cómo es posible? No puede ser cierto, ¿no? Hay democracias avanzadas que lo hacen de una forma mucho más simplificada, como los españoles, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un robusto sistema jurisdiccional en el país. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con la última reforma de 10 de febrero de 2014 se creó una sala especializada nada más para atender a una parte de esa reforma, que son los procedimientos especiales sancionadores. Por ejemplo, radio y televisión. Los 32 institutos electorales, que son los OPLES, que también son virtud de la reforma, ya no son designados por el Congreso del Estado, sino por el propio Consejo General del INE.
Los magistrados electorales en cada entidad federativa, 32 tribunales, que somos designados por el Senado de la República, por el Pleno del Senado de la República, ya no por los congresos de los estados, obedeciendo precisamente a eso. ¿A la desconfianza? A la desconfianza ciudadana. Entonces tenemos un robusto andamiaje jurisdiccional con tantos juicios y recursos y además causales de nulidad de elección y causales de nulidad de votación recibida en casilla. Y cada día pareciera que se va engrosando más y va creciendo más la desconfianza. Y aún tenemos un gran tema nosotros, como tribunal. Fíjate, la ley marca determinadas directrices que a veces cuando nos llegan los asuntos al escritorio no encontramos cómo tipificar la irregularidad. Y entonces el tribunal, ¿qué es lo que hace? El tribunal emite criterios que posteriormente se convierten en jurisprudencia y entonces los partidos políticos o los medios nos dicen, es que ustedes son aplicadores e intérpretes de la norma, no son legisladores. Pero tampoco podemos dejar pasar esos temas porque, bueno, pues nos pondríamos de cabeza. Claro. Por ejemplo, el tema de género. Hoy en día comenzamos con el tema de género, por decirte algo, ¿no? Era 70-30, después subió el umbral a la equidad, 60-40. Hoy en día también tema de la reforma, 10 de febrero de 2014, 50-50. Pero el tema no es ese. El tema es cómo se materializa. ¿Cómo lo aplicas? No lo hemos podido materializar. Rodrigo, voy a tener que hacer un corte Sí. y me gustaría que regresamos a platicar ese tipo de cuestiones porque también yo he insistido mucho y bueno, lo acabamos de ver con la aprobación de esta aberración de un artículo de la ley 3 de 3, ¿no? Donde legislar desde la mesa pues, es bien sencillo, el problema es cómo eso lo conviertes en realidad. ¿Te parece? Con gusto. La Secretaría de Cultura de Jalisco invita a músicos y compositores de todo el país a participar con su obra inédita por el Premio Nacional de Composición Orquestal 2016. Consulta la convocatoria completa en cultura.jalisco.gov.mx. Tienes hasta el 25 de agosto. Gobierno de Jalisco. Ver crecer a un niño es emocionante, pero los adultos también crecen, ¿eh? Y la primera forma en que lo hacen es con educación. Por eso, el gobierno del presidente de la República decidió acelerar el paso. El ritmo con el que hoy se entregan certificados de primaria y secundaria para adultos es el doble al de cualquier otra administración. Con esto, se convertirá en el gobierno que más combate el rezago educativo en la historia de nuestro país. Mover a México, Gobierno de la República. Begoña Lomelí es licenciada en Ciencias de la Comunicación, locutora y conductora. No sabe estar en paz. Se mueve entre temas como la ecología, los animales, la política desde la óptica del ciudadano, hasta contenidos infantiles que apuestan por la inteligencia de niños y adultos. Es fan del aprendizaje, de los datos inútiles que abren conocimiento y de los temas incomprendidos que invitan a la crítica y a la reflexión. Encuentra a Begoña Lomelí en la programación de C7 Jalisco. 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje En Corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos. Súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. Habrá grandes premios. Tienes hasta el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales. Sigo con Rodrigo Moreno, es doctor en Derecho. Sí. ¿Por dónde? ¿Qué universidad? El Instituto Internacional del Estado del Derecho. Ah, perfecto. Doctor en Derecho y bueno, es parte del, es magistrado, es integrante del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Decía, yo creo que tenemos varios problemas en términos legales en México. Primero, creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que se legisla en México siempre pensando en la elección pasada. Correcto. No en las elecciones que vienen, ¿no? Y depende de quién se queje, quién patalee en la elección anterior, hacemos cambios, pero nunca pensamos en consolidar un régimen de largo plazo en materia electoral y si algo falla, lo quitamos, ¿no? Correcto.
legislamos cosas a veces que, y cuando me refiero a legislamos, no porque no solo lo hagamos, digo, como los diputados y los senadores lo hacen, que de pronto a la hora de instrumentarlo, de volverlo realidad, es muy complicado, como este asunto que platicábamos de la equidad de género. La mitad tienen que ser mujeres y la mitad tienen que ser hombres. Pero a la hora de convertirlo en una realidad, a los partidos se les ha convertido en un dolor de cabeza, ¿no? Es correcto. Y bueno, ustedes tienen al final de cuentas que, sin ser legisladores, como te dicen o como les instruyen, pues arreglar las cosas a pesar de las deficiencias legislativas, ¿no? Como en este caso, ¿cómo estamos en el tema de esta equidad? ¿Se ha logrado, se va a poder lograr llegar en el 18 realmente a una equidad? Mira, déjame decirte que efectivamente, como lo planteas, ya hoy en día ya migramos a hablar de equidad a paridad. Sí. Entonces estamos en un 50%, sí. ¿no? 50. Y la idea es 50% candidatos hombres en las listas, 50% candidatos mujeres. Pero ¿qué pasa? Esto es en la verticalidad, ¿no? Presidente, cabeza, presidente municipal, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Y con sus suplentes? Con sus suplentes. Porque también sacamos un criterio donde determinamos en el Tribunal Electoral que la fórmula deberá ser, para que no pasara lo que pasó con esas famosas Juanitas. Las Juanitas. En el juicio ciudadano de 12.624. Pasaba que estaba el hombre, la mujer de propietaria para cumplir en el tema administrativo, el hombre era el suplente, llegaba, ganaba la elección, pedía licencia y subía el hombre. Entonces, una simulación espantosa, cínica. Formalmente, la integración del órgano, la integración de la Cámara, pues se descompensaba y los porcentajes ya no daban. Avanzamos en la verticalidad. ¿Qué pasa hoy en día en la horizontalidad? Dicen los partidos, perfecto, tenemos entonces, vamos a hacer un caso hipotético, 120 ayuntamientos. Y dicen los partidos, dice el órgano administrativo, me tienes que registrar 60 cabeza hombre, 60 cabeza mujer. ¿Y qué pasa con los partidos? Los partidos te dicen, ok, te cumplo con 50% hombres, 50% cabezas presidente municipal mujer. ¿Pero qué lugares les dan a las mujeres? Donde rentablemente pierden históricamente. Sí, donde pueden perder, ¿no? Y donde siempre ganan, cuidan el espacio de los hombres. O en los municipios pequeños. Es correcto. Entonces el tribunal ya emitió por ejemplo, la Sala Regional Guadalajara, a mi juicio muy acertado, emitió un criterio de estudiar la rentabilidad de los espacios, de los municipios. Es decir, si de estos 120, 60 son hombres, 60 mujeres, justifícame cuáles son los 60 de rentabilidad y los 60 que no tienen rentabilidad para tu partido históricamente. Y de esos 60, mitad hombres, mitad mujeres. Entonces tenemos que ir con esos criterios, por eso es tan interesante la materia, que ir acotando la ley. Sí, 50-50, pero si dejamos el tema nomás 50 y 50, me parece que no podría llegarse a materializar en su totalidad realmente el espíritu del legislador. O sea, que sea una paridad, como hoy se dice. O sea, no llegar a la equidad, no una paridad. Sí. Y bueno, pues cuando son ayuntamientos impares, bueno, pues ahí ya no se puede lograr. Ya no lo vas a lograr, ¿no? Sí, claro. Pero estamos migrando para el tema de ir encauzando. Por ejemplo, hace un momento tenemos 125, pues ¿qué haces? A ver, Congreso, pues invéntate otro municipio. O reduces uno, aumentas uno. Pues bueno, pues ni modo, ahí alguien va a tener que ganar, los hombres o las mujeres. Exactamente. Entonces, también como un tema de la gran reforma esta de 2014, 10 de febrero de 2014, que impacta hoy en día en este proceso electoral 2014-2015, por ejemplo, tenemos el tema de los independientes. Sí, claro. Es un tema muy interesante. Teníamos una lucha... Muy nuevo para nosotros, demasiado nuevo. Exactamente. Bueno, igual que el otro, el de la paridad. Igual. No, pues, que bueno, al día de hoy todavía le estamos buscando cómo arreglar la fórmula, pues para que se dé. Porque tú hablas ahorita de un criterio, pero tal vez después del 18 nos demos cuenta que el criterio no es suficiente, el de la rentabilidad. A lo mejor pudiera surgir otro criterio que digamos, bueno, pues está bien, nada más que recibieron diferente tratamiento en los tiempos oficiales. Bueno, pues vamos a tener que estar ajustando la máquina. Ver de qué manera. Pero cada vez, pero con lo que empezábamos la plática, Rodrigo, cada vez es más complejo, lejos de ser más sencillo, ¿no? Exactamente. Los independientes, ¿cuál es el reto, por ejemplo, para ustedes en el tema de independientes? Tenemos unos cuantos ejemplos, unas cuantas experiencias.
Pero bueno, es una figura que ahí está y se va a quedar y que también nos va a costar trabajo afinar la máquina de las candidaturas independientes, ¿no? Muchísimo, mira, los independientes fue una gran lucha también académica. Sí. Un gran debate de toda la vida, ¿eh? Y tenemos a Cloutier, tenemos a Castañeda Guzmán, temas emblemáticos en nuestro país, que incluso nuestro país fue sujeto de estar en el ámbito internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibiendo recomendaciones del Estado Interamericano del que formamos parte, para poder incluir ese pequeño derecho. Entonces, ¿Quién llevó el asunto ya? ¿Jorge Castañeda fue el Jorge Castañeda Guzmán. Y él tuvo que pasar por todo. Fue a la instancia administrativa, al IFE. Porque además tienes que pasar por, oiga, vengo que me registre, no lo registro, dígame que no me va a registrar. Genéreme el acto de autoridad. Pum, hasta llegar a la Corte Interamericana. Mira, muy sencillo. Sí. Fue al IFE, al otrora IFE. Después fue al juzgado de distrito por un amparo, para ampararlo, y ahí hay un artículo, un famoso artículo 73, fracción séptima, si no mal recuerdo, hoy en día también reformado, porque los mexicanos todos reformamos, hoy en día es el 61, fracción cuarta y 15, respectivamente, de la propia ley de amparo, que dice que el amparo no procede en materia electoral. Se fue a la Sala Superior, que es el órgano con determinaciones definitivas e inatacables, especializado en la materia, en ese entonces, en 2007, en ese paradigma que existía, y le dijeron que no podían estudiarle el tema, porque no podía entrar a un tema de estudio de constitucionalidad, cosa que hoy en día ya se puede. Sí, porque era de esas aberraciones también que teníamos. Exactamente. Que te sacaban temas de la materia del amparo como si no fueran asuntos de protección de garantías constitucionales, ¿no? Exactamente. Y le dice el tribunal, la Sala Superior le dijo que no le podía estudiar la inconstitucionalidad de esos artículos porque estábamos acotados en ese entonces, en 2007, 2006, 2005, por la tesis 2-2000 del Pleno, hoy en día superada. Ya podemos hacer un control de constitucionalidad en el tribunal. Posteriormente acudió a la Suprema Corte, no tuvo éxito, porque no era un ente legitimado para la acción de inconstitucionalidad, a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana. Hoy en día ya se pueden dar los candidatos independientes, con miles de requisitos, con miles de trabas. Ahora que ya puede, pues ahora vamos a ver si... digamos, legalmente puede, ahora vamos a ver si políticamente puede. Si tiene el capital político. Pero bueno, lo lamentable es que un mexicano haya tenido que llegar hasta allá para que reconociera el Estado mexicano que era absurdo que yo como ciudadano no pudiera ser candidato si no quiero hacerlo por un partido, si quiero ser por... Exactamente. Antes de 1946 los candidatos eran ciudadanos. Ya había no es una figura ajena a nuestro país. Además, el que lleva la candidatura pues es el ciudadano. Sí. Y hoy en día, pues hoy tenemos, ya en el escenario político, tenemos 3 presidentes municipales, un diputado local, un diputado federal y un gobernador. Precisamente aquí está Kumamoto, ¿no? Como diputado local. Entonces ya hoy se materializó esa parte de la reforma y también se ha ido bajando el umbral. Por ejemplo, Zacatecas en un principio puso, dentro de los requisitos que están, los principales son tener una asociación civil registrada para esos fines, una persona, un fiscalista, un administrativo que te va a llevar los recursos que te van a dar en financiamiento público. Que también se ha convertido en una especialidad ya el manejo financiero. Es una cosa muy complicada. El tema de tener una cuenta bancaria aperturada y lo más importante, tener el número de firmas que te respaldan. El respaldo. Zacatecas en algún momento presentaba el 5% de firmas de apoyo. Era muchísimo. La Corte dijo que era muchísimo. En Jalisco... Es del listado, ¿verdad? Del listado nominal. En Jalisco tenemos el 2% del listado nominal. Te doy un ejemplo, Lagrimita, lo que tiene su chiste también. Sí, claro. Son 1.194.000, cerrando números, habitantes que pertenecen al listado nominal, que están inscritos en el listado nominal de Guadalajara. Necesitaba el 2% Lagrimita. Presentó 27.000 y feria de firmas. Le validaron 22.000 firmas, le faltaron 5.080 firmas, acudió al tribunal, acudió a la Sala Superior y la Sala Superior le permitió que se registrara pues como una acción en el sentido de apoyar estas candidaturas independientes. Se registró y al final del camino obtuvo 4.600 votos. Sí, que no es una garantía de que... Ni siquiera las firmas que tenía de apoyo. Entonces, sí permitirles a los que cumplen los requisitos, a los que aspiren, y ya veremos si realmente son representantes populares, representantes ciudadanos que, bueno, van a llegar a un espacio, ¿no? Sí. Tengo que hacer un corte, Rodrigo,
O sea, ahora que regresemos, hablemos también del tema financiero, que es un tema que se ha complicado y que, bueno, se sancionaba con multa, pero ahora hay la posibilidad de que se anule una elección si se puede demostrar que un candidato excedió el los tope de topes de campaña. ¿Te parece? Con gusto. Puerto Vallarta te sonríe desde su tradicional centro histórico. El destino turístico más amigable del mundo te espera con una sonrisa. Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol. C7 Jalisco invita. Las jóvenes mexicanas tenemos todo para ser exitosas, pero para echar a andar una empresa se requiere apoyo económico y capacitación. Mi proyecto es una marca de joyería. Yo tenía muy claro que si quería hacer algo, lo quería hacer bien y se necesitaba dinero y el INADEM me lo dio. Nuestra empresa exporta a Medio Oriente, a Europa. Si eres una joven emprendedora, tú también puedes obtener recursos y capacitación para tu empresa. Llámanos o entra a www.inadem.gov.mx. Instituto Nacional del Emprendedor, Gobierno de la República. ¿Sabías que 7 de cada 10 mexicanos conocen poco la Constitución? Celebramos 100 años de la Constitución. Te invitamos a conocer más y dar tu opinión sobre ella, sus valores y principios. Participa en la consulta democrática nacional sobre la Constitución mexicana, ingresando a la página www.consultasenado.mx. Si todos cambiamos, México cambia. Centenario de la Constitución. Bueno, seguimos con el doctor en Derecho Rodrigo Moreno Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Entre otras cosas, es autor de 2 obras relacionadas precisamente con la materia de la que es especialista, el derecho electoral. Uno es Elementos de Justicia Electoral en México, que fue editado por el Senado de la República, y el Sistema de Justicia Electoral en Jalisco, y Apuntes sobre la Jurisdicción Constitucional Electoral, una visión a partir del nuevo modelo de derechos humanos, que fue publicado por la editorial española Tirant La Blanca. Rodrigo, pues ya platicamos del tema de la paridad de género, ya hablamos del tema de los candidatos independientes, que bueno, pues nos van a dar todavía mucho de qué hablar a ustedes, los especialistas y los que tienen que dar justicia electoral, pues todavía les faltará mucha tinta que correr sobre el tema. Pero también hay otros asuntos como el asunto financiero que, bueno, en este país nos quejamos mucho de los gastos de campaña. Yo he sostenido que pues no gastamos tampoco como muchos mexicanos creen en exceso respecto a otros países. Digo, simplemente cuando vemos lo que se ha gastado en estos días Hillary Clinton, que todavía ni candidata es, pues cualquiera se espantaría, ¿no? Claro, claro. Porque así es, pues, las elecciones y las campañas son caras y así es. Yo lo que sostengo es que lo lamentable es que sigamos jugándole un poco a la simulación de generar topes de campaña irreales, que ningún candidato puede realmente cumplir, porque no es tan barato hacer una elección. Pero el gran riesgo ahora es que se puede perder una elección si hay la comprobación de que gastaste más de lo que te pusieron de tope. Es correcto. Es un cambio también importante en la legislación, ¿no? Sí, mira, te voy a dar un panorama. Mira, los partidos políticos reciben alrededor de 5,000 millones de pesos al año. El presupuesto del INE hoy en día es más o menos de 18,000 millones de pesos en este proceso electoral. Fueron 18,000 en este año. En este 2016, 18,000 millones de pesos más o menos. En el pasado fueron 15,000 millones de pesos. Los partidos políticos tienen un presupuesto de 5,000 millones de pesos, lo que hace 15 años, hace 12 años, recibían 2,000 millones de pesos. Entonces esto ha incrementado en gran manera. Los tiempos de radio y televisión, que es otro tema que hay que tratar ahorita. Exactamente, ya son asignados, o sea, por el propio Instituto Nacional Electoral hoy en día, desde el IFE, en el 41 de la Constitución están normados. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellos les dicen, no puedes contratar
y virtud de reforma también, y criterios en el tribunal, no podrás contratar ni adquirir tiempos de radio y televisión por fuera, ¿no? Entonces, son los únicamente asignados. Imaginemos una bolsa de 100 pesos. 70 pesos son repartidos de forma proporcional a la fuerza de cada partido político, de cada partido como ha representado su fuerza electoral. Considerando la última elección. Considerando la última elección, y el 30% de manera igualitaria. Igualitaria a los partidos políticos y hoy en día a los candidatos independientes. Así es. Y teníamos un gran tema, vamos suponiendo sin conceder. Para Guadalajara, en este proceso electoral, hubo un candidato independiente. Pues si hubo un candidato independiente, como ejemplo, pues no se le puede dar más del 50% del financiamiento público, de ese pedacito que le toca. Ya el tribunal ha dicho, bueno, es que es muy poquito el tope de gasto, lo que tú bien dices, es muy poquito el gasto de campaña. ¿Qué va a hacer con ese dinero? No puede moverse, no tiene margen de maniobra. Y entonces eso mismo permite precisamente lo que tú dices. La simulación. Que empiecen a simular. La doble contabilidad, el manejar efectivo. Exactamente. Entonces, son cosas que al final del camino la ley no puede atajar de frente. Que se sigue burlando de cierta manera la ley y que al final, el fin último, pues no se logra. Entonces, el tribunal, a eso me refiero. También en temas de independientes hemos tratado de ir encauzando, esos son los criterios que lleva el tribunal. Y bueno, el financiamiento para los partidos políticos, te insisto, hoy más o menos es de 5,000 millones de pesos, y se agregan en esta reforma del 10 de febrero de 2014, se suman a las causas de nulidad de votación recibida en casilla y votación de nulidad de elección, unas causas importantes. No rebases el tope de gasto de campaña en un 5%. Pero además que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea mayor al 5%. Entonces, eso es la determinancia. Por una parte, que se cumpla la primera condición, que es el 5% del rebase, y el segundo, que la diferencia sea del 5%. Sea mínimo. Porque si rebasaste el tope, que también es algo complicado, rebasaste el tope por pero 10%. Pero le ganaste al otro de calle, bueno, pues hay que alegas, ¿no? Sí, pero bueno, pues hemos tenido, el pasado 5 de junio tuvimos elecciones de menos de un punto. De menos de un punto, exactamente. Y todo indica que en el futuro, por lo menos en el inmediato, nuestras elecciones van a ser así de cerradas, ¿no? Entonces, si hay las condiciones de riesgo de que se te pueda generar esas diferencias, porque sí es cierto, cuando tú alegas inequidad, pero bueno, te ganaron de calle, pues ya, digo, ahí pues, ten dignidad y mejor vete a tu casa a llorar, pero no hagas un escándalo de lo que no, ¿verdad? Que bueno, todo esto sí genera, digamos, también mucho debate respecto al tema de si la ley cumple con el cometido, ¿no? Creo que una de las cosas que nos falta mucho por hacer en México es precisamente el tema de la investigación, si realmente las cosas se cumplen. Yo he sostenido hace tiempo de que no es cierto que el que gasta más gana necesariamente las elecciones, como tampoco el que empieza primero gana las elecciones. El tema de las precampañas, que es un asunto que yo también discuto mucho, pero también el tema de, por ejemplo, el de las encuestas, de que si dejas de tener encuestas días previos a las elecciones, no vas a afectar el resultado, pues también creo que pasa a ser casi absurdo, ¿no? Pero bueno, creo que es mucho lo que tenemos que investigar y confrontar de lo que dice la ley con la realidad. Vamos a elecciones, Rodrigo Moreno, complejas en el 18, por todas estas figuras de las que estamos hablando. Uno de los grandes temas que se ha debatido y se ha discutido mucho en los últimos años es el tema de los medios. Porque el tema de los medios creo que genera muchos conflictos. De entrada, el que un partido político no puede decidir en dónde anunciarse, el que un candidato no puede decidir a qué hora anunciarse, en qué medios anunciarse. Yo quiero pensar en un candidato que está pensando en mandar un mensaje a las mujeres y bueno, pues pensaría en programas donde hay un público femenino, pero si tú no tienes ninguna posibilidad de escoger, pues ya está complicado. Lo difícil que es cambiar de mensaje. ¿Por qué? Porque hay que hacer el spot, hay que mandarlo a revisión y luego se manda programación y hasta que por fin entra al aire. ¿Qué tanto se ha complicado y qué tanto es materia de conflicto en tribunal este asunto?
o se ha convertido únicamente en un tema político, pero no un tema de discusión en tribunal? No, muy alto. Déjame decirte, mira, nosotros aquí en Jalisco tenemos una nueva figura, también derivada de la reforma, sí, el procedimiento especial sancionador. Sí. Este especial sancionador nace precisamente por lo que tú vienes narrando ahorita, los tiempos de campaña, de precampaña, los requisitos para poder hacer la campaña, dónde se van a publicitar, en dónde, en qué medio aparecen, ese spot comercial, o sea, prepagado, contratado, simulado, o es un impacto televisivo. Sí. Hemos tenido dos temas distintos. Que ese es un asuntote, ¿eh? Sí, lo tuvimos, el primero que se hizo, el primero en su tipo, se hizo aquí en Jalisco, y tuve el privilegio de proyectarlo. Ese fue el de Héctor Bielma. Héctor Bielma, pues era el dueño de la televisora, era un Pop, una cosa así, el hermano y el papá, y el contrincante vino e impugnó. Sí, pero al final del camino, la norma, el tipo, el 41 de la Constitución en ese momento decía, nadie podrá contratar tiempos de radio y televisión. O sea, no te prohíbe que te regalen. Es que ahí decía, nadie podrá contratarte. Entonces, si tú me dices el tipo, yo te podría decir, oye, es que este cuate cometió un homicidio. Bueno, vamos a ver las características del homicidio. Perdóname, esto no es homicidio. No, porque mató a un burro. Sí, o sea, perdón, eso no es homicidio. Eso se llama otra cosa, pero que no a veces homicidio. Creo que no se entiende en la parte de ustedes que su obligación es aplicar la ley tal cual. Sí. Ustedes no pueden decir, ay, oye, pues ya sí se me hace como que se pasó de listo. Ay, lo voy a sancionar. No, ustedes tienen que aplicar la ley tal cual. Y si ahí decía contratar y él no contrató, se lo regalaron. No hay contratación. Entonces, después de eso tuvimos que emigrar a ver y analizar si era un spot, como tú bien lo dices, prepautado, hecho de la manera correcta como debe ser en los medios de comunicación, o fue un impacto televisivo. Sí. Y al final del camino llegamos a la conclusión que hoy en día, con los nuevos paradigmas que también tenemos en los derechos humanos, que bueno, los derechos humanos irradian en todo el estrato de la vida nacional, también es un gran tema. Se han ido complicando también. Ya hoy en día, por lo que decías hace un momento, las garantías constitucionales del 35, no, bueno, es que ya pasamos de derechos fundamentales, garantías individuales a derechos humanos, y nos costaba visualizar si era un derecho humano. Hoy en día la discusión ya no es si tenemos o no derecho humano. Hoy en día la discusión es qué tipo de derecho humano tienes. Sí, que si es... ¿De qué generación? La primera generación, que la segunda generación. Ya vamos con la quinta o sexta generación de derechos humanos. Vamos encaminando a sacar más generaciones que las universidades públicas, ¿no? En materia de derechos humanos. Pero este tema, para concluirte la idea, es que nosotros concluimos al final del camino, como muchos otros asuntos que después se ventilaron en el tribunal, es que los periodistas, los comunicadores, tienen su derecho a la libertad de información. Sí, que es otro punto. Una garantía, un derecho constitucional. Tienen derecho a la libertad de trabajo y tienen derecho a la libertad de expresión. De opinión. Entonces, esas garantías contrastadas con la no norma que existía en ese momento de la contratación, no podemos sancionar. Entonces, hoy también Reforma dice, nadie podrá contratar o adquirir tiempos de radio y televisión, que ya es un tema distinto. Entonces, bueno, se dio una serie de asuntos, los asuntos de radio y televisión en procedimiento especial sancionador, lo revisa la sala especializada, también creada en 2014 con la reforma, exprofeso para eso, recibió aproximadamente 1,529 asuntos de procedimiento especial sancionador, solamente esa materia de quejas especiales sancionadoras, y el Tribunal de Jalisco, por darte un dato, lo que nos impugnaron de propaganda electoral, de poner la calca de una forma, de hacer publicidad en la zona metropolitana y no solamente de un municipio, recibimos 220. O lo que parecía publicidad simulada. Sí, es correcto. Que los medios también, pues hay que reconocerlo, los medios al no recibir las llanas destajadas que se recibían en cada elección vía publicidad, pues las simularon en forma de entrevista, en forma de comentarios positivos o en forma de... A le cubrimos la campaña todos los días y a los demás ahí cuando se pueda, ¿no? Que al final de cuentas pues fue una simulación que se tenía que también que combatir, ¿no? Y hoy en día, déjame decirte, los partidos políticos, por culpa invigilando, o sea, cuidar a su candidato, tienen responsabilidad. Sí. Los propios candidatos y aún más, las propias empresas de publicidad ya tienen responsabilidad. En estos procedimientos especiales sancionadores, en el pasado proceso electoral en Jalisco recibimos 220 y sancionamos a diferentes empresas de publicidad. Que ya les tocó sufrirle. Rodrigo, tengo que hacer un último corte. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos, que más bien que tú nos platicaras sobre los retos de esta elección del 2018.
Claro que sí. Vienen no solo estos temas, creo que el que tengamos tantas elecciones juntas va a ser la primera ocasión que vamos a tener muchas elecciones locales juntas. Así es. Pues la convierte en una elección muy complicada. ¿Te parece? Con gusto. Una mirada a través de tus sentidos. Participa en el segundo concurso de cortometraje, fotografía, ensayo y dibujo sobre asistencia social. Premio Juan I. Menchaca. Tienes hasta el 30 de junio para registrar tu material. Más informes en hijas.mx o al 3819-5322. Más de 230,000 pesos en premios y la exhibición de tu material. Hijas, C7 Jalisco, Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara invitan. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. Entrevistas a profundidad con los personajes que dan vida al ámbito político, social, deportivo y cultural de nuestro estado. Presunto responsable. Lunes y viernes, 7 de la noche. C7 Noticias. Muchísimas felicidades por estos 25 años al sistema jalisciense. Felicidades a todo este equipazo y muchas gracias, don Alberto Mora, por el siempre apoyo aquí a su amiga Paloma del Río. Vamos por otros más. Felicidades. 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Continuamos con el magistrado Rodrigo Medina Trujillo, integrante, miembro del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Estamos platicando pues sobre híjole, es una telaraña legislativa. Yo te decía al inicio del programa, yo recuerdo cuando empezaba a ver abogados en los partidos especialistas en derecho electoral, pero ahora no sé si un profesional del derecho en los partidos pueda abarcar tantos temas, porque platicábamos ahorita, pues el tema de la equidad es un asunto, el tema de los medios es un asunto, el tema financiero es un asunto, el tema ya, el simple tema de irte al tribunal, pues requiere pericia muy diferente a la que puede tener un abogado común y corriente. O sea, se ha ido complicando mucho, o sea, ahora yo creo que va a haber especialistas en todo, ¿no? La elección del 2018, ¿cómo lo ves en términos de complejidad legislativa, en términos de comprensión para el ciudadano? Porque también creo que ese va a ser un problema, que el ciudadano pueda entender si el proceso, porque el proceso electoral va a ser muy diferente del que tuvimos hace 6 años. Sí. Vamos a tener reelección, que va a ser otro asunto totote. Exactamente. Porque la reelección necesariamente pasa por los partidos. No es que si yo soy presidente municipal hoy simplemente digo, quiero repetir y ya, tengo que ganar el proceso en mi partido, necesariamente. Y bueno, para los partidos es un reto importante y para ustedes seguramente les llegarán a la mesa del tribunal muchos asuntos donde alguien que se quiere reelegir se sienta dañado por el proceso interno de su partido, o alguien que quiera competir con el que se quiere reelegir se sienta golpeado por un asunto de equidad en la contienda. ¿Tú cómo ves el proceso desde el punto de vista tuyo como magistrado y que te va a tocar resolver un montón de asuntos? Pues mira, sin duda, un montón de asuntos. Muy, muy complejo desde la óptica de todas estas herramientas que se tienen hoy en día. El rebase tope de gastos de campaña, la fiscalización, el famoso prorrateo, los independientes. Que la guerra sucia. Que ahora ya no hay denigración, ya no hay denigrar, ahora ya hay calumnia nada más. Sí. O sea, poder encuadrar el tema de la calumnia en los procedimientos especiales sancionadores, los tiempos de radio y televisión, el tema de los independientes, el tema de género, cómo poder hacer la horizontalidad, o sea, vertical y horizontal, tener el tema de las mujeres participando en cabezas, ¿no?, de candidaturas a presidentes municipales. Bueno, el propio presidente municipal que se quiera reelegir y el diputado que se quiera reelegir, ¿cómo equilibras su función con el contrincante, ¿no? Porque yo no creo, me parece como ciudadano te diría, no creo que haya un presidente municipal
que no busque la reelección. No. No digo, pues todos van a querer estar en la reelección, ¿no? Salvo los que quieran ser candidatos a gobernador, todos van a querer buscar la reelección. Correcto, sí, me parece que todos los que quieran ir a la gubernatura la buscarán, que serán los menos, me parece algo lógico, pero muchos ya tienen un nicho de oportunidad porque ya han construido 3 años. Claro. Y si lo han entendido bien, hoy en día se podrán reelegir presidentes municipales y diputados locales nada más, no diputados federales. No les toca hasta 2018, los electos en 2018. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la idea precisamente, Gilberto, de la reelección fue precisamente eso, profesionalizar la función. Y no decir, el primer año empiezo a entenderle cómo está, el segundo ya lo sé bien y el tercero estoy pensando a dónde me voy. Entonces no, tratar de ir consolidando las políticas públicas que implementan en sus planes de gobierno, sus políticas públicas que van a generar durante los 3 años y durante los periodos que pueden reelegirse. Entonces sí va a ser una contienda complicada. Sí, los partidos políticos van a tener que ver a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres para perfilarlos al siguiente proceso electoral. El tema de los independientes, muchos quieren, todos quieren ser independientes. Sí, pues, veremos. Quién sabe después del 5 de junio pasado si los alentó eso o fue un balde de abuelada el resultado. ¿No? Pero yo te diría, yo siempre he compartido que, mira, tenemos en nuestro país 2 cosas muy importantes. Bueno, 3 cosas, yo cerré en 3 cosas muy importantes. Primero, un andamiaje jurisdiccional muy importante, muy vasto. Sí. Tenemos tribunales, institutos, sala superior, salas regionales, o sea, al servicio de los ciudadanos, porque para ellos estamos, para los ciudadanos. También quiero decirte que tenemos un alto costo económico en la democracia. Como te lo acabo de comentar hace un momento, 18,000 millones de pesos el INE, 5,000 millones de pesos para partidos políticos, casi 160 millones de pesos la FEPADE, que solamente ve delitos electorales. Sí. Bueno, estamos hablando de un año relativamente tranquilo. Exactamente. Que vamos encauzándonos al tema de 2018. ¿Qué pasó? Tú acabas de decir algo muy acertado hace un momento. ¿Qué pasó en 2002? Perdóname, en 2000. Fue la transición de un gobierno priista a un panista. Estuvieron 12 años y regresamos otra vez al gobierno priista. No sé qué vaya a pasar y qué retos nos avisore en 2018. Sí. En todas las presidencias municipales, en todos los cargos de elección, gobernadores, presidentes municipales, presidencia de la República. Entonces, ¿cuál es la idea? Si vimos realmente la transformación y la retrospectiva del Tribunal Electoral, cómo ha migrado a lo que hoy somos, los medios de impugnación, tantas reformas, tanto formalmente robusto el sistema electoral, el sistema democrático en nuestro país, también decirte que a mí me parece que lo que debemos abatir es el tema del abstencionismo y no pensar, como dicen los ciudadanos, ¿para qué voto si va a ganar el mismo? No, pues la historia lo ha demostrado. Hemos ido cambiando, los ciudadanos han ido migrando de un color a otro color, de un partido a otro partido, de un candidato a otro candidato. Y eso me parece que la participación ciudadana es lo que no se debe de perder. Sí. Es lo que debe de impulsar para seguir construyendo nuestra democracia en México. Porque tenemos otro riesgo que obviamente pues, no depende ni del tribunal, ni de la ley, ni de nadie, que es el tema de la violencia, que ahí anda circulando el fantasma de la violencia y que bueno, también es algo que puede generar 2 reacciones en la ciudadanía, o el de salir a votar masivamente para romper con ese fantasma, o el de asustarse y quedarse en su casa y debilitar aún más el tema del resultado de las elecciones, que ha generado, entre otras cosas, la inquietud de algunos mexicanos de pensar en una segunda vuelta para legitimar, precisamente por los resultados, ¿no? ¿Te preocupa a ti el tema de la violencia como un asunto de ruptura institucional? Mira, la verdad es que hemos tenido... ¿O crees que estamos muy lejos de que se convierta en un problema de impacto realmente digamos, en la expresión de la voluntad ciudadana? Mira, nosotros hemos tratado desde el área jurisdiccional, desde el tema electoral, de mitigar ese tipo de brotes sociales, de brotes de violencia. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo en el tema de Andrés Manuel López Obrador, en aquel momento voto por voto, casilla por casilla. Sí, claro. Quiero 2006. Fue algo inédito. El tribunal no contemplaba recuento de voto por voto y casilla por casilla. La ley no lo contemplaba, la jurisprudencia no lo contemplaba, mas sin embargo se abrió a tratar de hacer nuestra labor y de hacer parte de mitigar el tema. ¿Había la posibilidad de aplicar un criterio que se aplicó? Sí, se aplicó
y se dio un resultado, el cual tuvo que haber sido, de acuerdo a las constancias, a los medios de impugnación que interpusieron. Y que abrió la puerta para después otras revisiones de voto por voto que ha ido, como tú dices, tal vez aportándole a la tranquilidad, ¿no? Exactamente, y esa ha sido generalmente, es principalmente nuestra función. Entonces, en 2006, como tú bien lo dices, fue el tema del voto por voto, y ese tema se toma en la reforma de 13 de noviembre de 2007 y 2008, respectivamente, a la Constitución y a la ley, y se pone en un precepto constitucional, un precepto legal, el que se pueda dar hoy en día ya un voto por voto. Sí. Esa es una diferencia mayor o menor, menor o igual al 1% entre el primer y segundo lugar, y a algunas otras condiciones. Que ya se permite hacer un voto por voto, por tranquilidad de los ciudadanos, por transparencia y principalmente por legitimar al que ganó. Y de alguna manera la anulación de elecciones, como ya sucedió 2 veces en Colima, pues también contribuye un poco a la tranquilidad, ¿no? Digamos, tal vez a quitarle combustible a la irritación social, ¿no? Obviamente aquí el elemento que sigue estando presente en algunas comunidades no tan accesibles, no tan fáciles de acceder, pues a veces es la presión de otro tipo de grupos criminales que tal vez pudieran presionar a la gente para votar o no votar a favor de algo, como se ha hablado en algunas ocasiones. Sobre todo me refiero en zonas de mayor complicación en términos de seguridad, ¿no? Sí. Pues vamos a una elección muy compleja, sin duda, ¿no? La del 18. En el caso de Jalisco tenemos el doble proceso, el federal y el estatal. El local. Se vislumbran elecciones competidas, muy competidas. Y yo creo que para el tribunal representa tal vez el reto de generar una elección donde la mayor parte se vaya tranquila a su casa después de la elección, ¿no? Creo que ese es el gran reto de un proceso de esto, ¿no? Sí. Tú decías, por ejemplo, el caso del 2006, pero en ese caso se hizo el voto por voto, casilla por casilla, pero hay un antecedente de aquella elección que sigue siendo como una mancha en el cerebro, en la memoria colectiva de los mexicanos, la del 88, donde no se permitió hacer ese recuento, ¿no? Sí, ¿no? Y donde se hablaba precisamente de este tema. Luego, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender este proceso. Creo que es un asunto, insisto, muy complejo, cada vez más complejo. Nos equivocamos quienes en los 80s pensábamos que esto iba a ser algún día más simple y más sencillo. ¿Tú vislumbras ahora, con todo esto que ha pasado, que algún día será más sencillo? ¿O crees que la tendencia en México será a que cada vez la legislación y las elecciones sean más complejas? Mira, yo vislumbro a que si los ciudadanos participan en las elecciones, legitiman a sus candidatos, la verdad es que con la participación ciudadana los márgenes ya no van a ser tan pequeños, diferencia entre primer y segundo lugar. Y eso lo podemos ver cuando las diferencias de candidatos entre primero y segundo lugar son muy altas, ya no van y no impugnan. Sí. La gente se queda tranquila. Sí. Entonces necesitamos candidatos ciudadanos dispuestos a dar políticas públicas que convenzan a los ciudadanos, que realmente cumplan lo que hacen en el gobierno, que sus políticas, sus propuestas realmente se puedan materializar de cara a los ciudadanos y que den buenos resultados. Y con eso creo que no tendrán problema para la reelección y no tendrán problema para tener una legitimación importante donde van a despresurizar el tema de ir a los tribunales. Entre menos asuntos llegan a la mesa de ustedes, quiere decir que vamos avanzando. Rodrigo Moreno Trujillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, muchas gracias por ayudarnos a entender en qué estamos metidos y en qué lo vamos a meter para el 18. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes.